de la Fundación Universitaria del área andina y ha sido asesor del Estado en el proyecto ESAP virtual. Mauricio nos va a hablar de un tema muy interesante sobre cómo Moodle se conecta, nos facilita el trabajo con una metodología denominada PASIE. Mauricio, adelante. 4GLT y listo. 4GLT 10 números. Buenos días para todos. El día de hoy les quiero agradecer a CIS, a nivel 7, la oportunidad que me abren para participar aquí en el mundo y compartirles una experiencia. Yo he trabajado con Moodle desde más o menos el 2005, desde la versión 1.5 arranqué a trabajar con esta plataforma hasta la 2.7. Estamos en este momento trabajando. He trabajado con software libre desde el 95. Me apasionan mucho las herramientas de software libre y veo el potencial que tienen y cómo se le puede sacar provecho a eso. Lo que vengo a compartir, como les decía, es una experiencia, cómo he utilizado una metodología que encontré buscando en la web, como casi siempre hacemos todos, porque encontré cierto tipo de falencias en lo que yo hacía, en mi rol de docente, en mi rol de administrativo en instituciones universitarias y en mi rol de administrador de plataformas. Entonces traté de buscar algún tipo de metodología que me permitiera mejorar el uso de este tipo de recursos tecnológicos en la implementación de cursos. Pueden ser virtuales, pueden ser a distancia, pueden ser en blended, puede ser acompañamiento a la presencialidad. Voy a mirar más o menos, vamos a hacer un recuento de lo que es la metodología, cómo puede llegar a utilizarse. Ya sabemos que una metodología no es algo que uno tenga que hacer exactamente a la medida, porque uno puede dar cierto tipo de parámetros, puede moverse dentro de la metodología, siempre buscando la calidad en el producto que ofrece al final, en este caso es la educación. ¿De acuerdo? Entonces demos inicio. Y empezamos hablando de la metodología PASIE. ¿Qué es la metodología PASIE? La metodología PASIE lo que busca en realidad es tratar de utilizar todas las herramientas virtuales posibles en la educación, sin importar modalidad. Yo puedo utilizar esto en educación virtual, en educación a distancia o en educación presencial, como acompañamiento a la educación presencial. ¿De acuerdo? La idea es tratar de seguir unas pautas, unos parámetros que me ofrece la metodología y aprovechar al máximo los recursos tecnológicos. Todos sabemos que la tecnología va muy de la mano del crecimiento y el desarrollo humano y ha impregnado mucho conceptos como la educación. Nosotros tenemos que estar muy acorde con los momentos tecnológicos. Esa es una de las dificultades que se presentan al momento de la utilización del recurso y la metodología nos da una serie de tips para poder tratar de aprovecharlos al máximo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el origen de la metodología PASIE? La metodología PASIE es creada por el ingeniero Pedro Camacho, es el fundador de FACLA, la Fundación para la Actualización Tecnológica Latinoamericana. Ellos en su página, en su sitio web, facla.org, ofrecen algunos cursos de cómo se debe hacer el acompañamiento dentro del momento virtual en las aulas, utilizando recursos web 2.0, web semántica, plataformas virtuales de aprendizaje. ¿Cuál es el objetivo de la metodología PASIE? Cambiar el concepto de la educación a través de plataformas virtuales con principios y énfasis de creatividad, de innovación, ¿de acuerdo? De socialización entre los participantes. Uno de los principales problemas que tenemos cuando utilizamos plataformas de apoyo a la presencialidad o plataformas virtuales es el problema de que al no haber un face-to-face, siempre se dificulta un poco el proceso de motivación y acompañamiento a la plataforma. Todos nosotros, o la gran mayoría de nosotros, fuimos educados en metodologías TTL, perdón la expresión, tiza, tablero y lengua, en las que el docente estaba al frente y nos daba todo el conocimiento, ¿de acuerdo? Y el momento académico que nosotros vivíamos era frente al aula de clase, ¿de acuerdo? Cuando uno hace la migración a un aula virtual, ese docente a veces no está presente, ¿de acuerdo? Entonces se siente, esa ausencia se siente y el momento académico no es el adecuado. Por eso tantos problemas dentro de la educación virtual, porque hay una falta de acompañamiento y una falta de motivación. El estar todos los días yendo a un espacio físico para recibir una capacitación es un componente motivador, es algo de motivación. El entornar una relación social dentro de un entorno con compañeros, colegas y pares también fomenta la vida social del ser humano y la educación, la capacitación del mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de componentes a veces se pierden un poco.
en las herramientas o en las plataformas que utilizamos para el acompañamiento a la educación. Entonces, lo que busca la metodología es tratar de minimizar, disminuir a partir de la implementación de herramientas tecnológicas acompañadas con un fuerte componente pedagógico, porque la pedagogía no puede abandonarse en este proceso. O sea, si hablamos de educación, tenemos que hablar de pedagogía y de didáctica. Deben estar acompañados. La tecnología debe ser transversal y debe ayudarnos al poder llegar a ese ente, a esa persona que es el estudiante, para que aprenda, para que capte información. ¿De acuerdo? Pero la idea es siempre con algún tipo de concepto fuerte de pedagogía y didáctica. Muy bien, pues lo principal, lo que tenemos que atacar, use la tecnología, pero sumada a la pedagogía. Nada es imposible, todo es posible, pero tenemos que hacer una llave entre educación y tecnología para que así sea. Hay veces uno se encuentra personas que dicen que yo voy a estudiar virtual porque es que no tengo tiempo, y es el peor de los errores que puede haber. La virtualidad no nos dice que no tenemos que tener tiempo. Al contrario, hay que tener más tiempo porque el estudiante se convierte en el centro del aprendizaje y tiene que buscar recursos, tiene que buscar ayudas, y muchas veces, por fallas de nosotros los docentes, el estudiante no recibe el acompañamiento adecuado. Puede ser por cuestiones administrativas. Vamos a hacer un curso virtual, entonces metemos 550 estudiantes en el curso virtual. Imagínense un foro con 550 estudiantes. O sea, ¿quién puede con algo así? Abra un chat con 550 y que llegue solamente un 30% al chat. ¿Quién puede interpretar un chat? O sea, es imposible, ¿de acuerdo? Entonces también a veces hay problemas administrativos porque pensamos que la educación virtual es la panacea virtual. 1500 estudiantes en un aula y ya. Esto nos va a reducir costos y la ganancia va a ser supremamente alta. No, hay que medir que el docente debe estar ahí acompañando el proceso, ¿de acuerdo? Entonces, hay posibilidad de hacerlo, claro, pero el componente pedagógico y el componente tecnológico deben ir de la mano. Uno no debe superar otro. Uno de los principales problemas del uso de plataformas es que la tecnología superó la pedagogía. Y muchos de nosotros vimos aulas, desde que empezamos a trabajar, aulas virtuales en las que colocaban 25.000 PDFs para que el estudiante viera cómo hacía para aprender. 5 PDFs, una evaluación. 5 PDFs, una evaluación. 5 PDFs, un quiz final. Se acabó. Tarea, trabajo, entrega, ya. Eso no es educación, eso no es acompañamiento a la educación. ¿De acuerdo? Eso puede motivar el autoaprendizaje, pero de una manera brutal, pero no es educación. ¿Sí me hago entender? Entonces hay que sumar. La motivación del evento es: tenemos que sumar los esfuerzos pedagógicos con los esfuerzos pedagógicos tecnológicos. Hay muchísimos modelos pedagógicos que se pueden aplicar en las nuevas tendencias educativas, una cantidad de cosas que deben dar la vuelta: aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos. Y todo esto se puede utilizar con tecnología, porque siempre hay. Y cuando usted encuentra algo que no esté hecho a nivel tecnológico, pues desarrollelo, y ahí se vuelve famoso. ¿Sí me hago entender? Todo hay. Si queremos que nuestros estudiantes estén de la mano con nosotros y que la clase se pueda reflejar en un TTL a la moderna, podemos utilizar canales de streaming como Biblioton, como mencionaban ahora en ese momento, cuando hablaba el creador de Moodle. Podemos utilizar también, por ejemplo, Open Meetings. Yo utilizo Open Meetings, me parece una excelente alternativa, es un proyecto libre de Apache Foundation. Y pues la implementación sí requiere ciertos conocimientos técnicos. Tiene que haber un ingeniero y un servidorcito por ahí que nos sirva, y se puede implementar, o puede tener el apoyo de nivel 7 para hacer el montaje de un servidor de videoconferencias. Lo menos importante. Lo importante aquí es que tengamos el recurso, y con esto ustedes podrán llevar el aula de clase a la virtualidad, con un docente que tiene una pizarra y que tiene una cantidad de componentes para trabajar, ¿de acuerdo? Y con estudiantes que se pueden conectar y pueden pedir la voz, pueden levantar la mano como en el aula de clase tradicional. ¿Vale? Entonces la tecnología está para darnos la mano en el proceso pedagógico, pero no debe ser más fuerte la tecnología que la pedagogía. Debe haber un par, debe haber un equilibrio entre estos dos elementos. Ok. Funciones. ¿Qué funciones debe tener esta metodología para que sea exitosa? Primero, incluir TICs en la educación. Como les decía, la idea es que empecemos a buscar qué nuevas herramientas hay para poder implementar y que los momentos académicos sean agradables. Cuando un estudiante está contento, aprende. Cuando uno está a las malas o a la fuerza, no aprende. ¿De acuerdo? El aprendizaje se fundamenta en la diversión, en la didáctica, en cómo sentirme agradado, a gusto en mi clase. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que buscar todas las herramientas que nos proveen el término TIC, porque el término TIC es un término que no es de hoy, eso es de los 80, 70, eso es muy antiguo. ¿De acuerdo? Pero se ha movido todo este tiempo porque siempre hay tecnologías de la información y las comunicaciones al servicio de la humanidad.
y más aún de la educación, es uno de los vínculos más fuertes que tiene la educación. El rol del tutor es vital. El aprendizaje depende en mucho porcentaje del estudiante. El estudiante es quien determina si quiere o no aprender. Más de uno de nosotros ha querido aprender algo y solamente por vocación lo aprende. Si no fuera así, no habría músicos que aprenden de oído sin tener que buscar partituras ni nada de esto. Cuando usted quiere aprender, aprende. ¿De acuerdo? Eso es un mensaje. Pero se requiere de un guía en muchas ocasiones que nos dé esas pautas. Entonces, el tutor es un elemento fundamental dentro de esta metodología. ¿De acuerdo? No es un ambiente personal de aprendizaje, aunque se puede mezclar, se puede hacer un mix con esas tendencias. Pero sí, aquí el tutor debe ser el elemento motivador, el elemento que se capacita en el uso de tecnología. Lastimosamente, cuando hablamos de educación, la gran mayoría de expertos temáticos que no están en el área de las tecnologías desconocen el uso de las tecnologías. ¿De acuerdo? Y pues ya ha habido muchas teorías que hablan de la brecha digital y hablan de los nativos digitales y los inmigrantes digitales, y entonces la persona que dice, yo me maté estudiando 30 años, 40 años, me las sé todas las habilidades por haber en derechos humanos, yo no necesito de la tecnología, yo voy a mi cátedra, hago mi cátedra y perfecto. Pero cuando tiene que migrar a una plataforma virtual, ¿cómo va a ser para poder tratar de expresar lo que expresa un face to face a nivel de plataforma? ¿De acuerdo? Entonces aquí el docente es figura principal en el proceso de enseñanza. ¿De acuerdo? Las aulas deben ser modernas, atractivas, organizadas, con una funcionalidad bien elaboraditas, ¿de acuerdo? Para que así se motive la creación del conocimiento. Si yo llego a un aula muerta completamente, una página que no tiene absolutamente nada, va a ser muy difícil que pueda llegar a apreciar ese contenido y que pueda sacarle provecho. ¿De acuerdo? Gracias a Dios en este momento hay una cantidad de elementos que no requieren de equipos de diseño supremamente sofisticados. Dependiendo, todos sabemos que cuando uno hace un proyecto de educación depende de presupuestos. ¿Cuánto tengo para saber qué puedo hacer? ¿De acuerdo? Porque hay que tener un equipo de desarrolladores, de diseñadores gráficos, de diseñadores instruccionales, de una cantidad de personas. Pero hay momentos en los que el proyecto no es tan grande y yo quiero llevar educación y quiero llevar esa educación impregnada de tecnología. Hay recursos para hacerlo, ¿de acuerdo? De una manera, entre comillas, artesanal, que nos puede permitir impregnar de tecnología nuestro momento pedagógico. ¿Ok? Listo. Muy bien. PASIE se divide en 5 fases. ¿Cuáles son estas 5 fases? Presencia, alcance, capacitación, interacción y learning. ¿De acuerdo? Presencia. Cuando yo hablo de presencia, ese campus virtual que voy a utilizar debe ser un campus virtual que tenga una identidad corporativa, que la universidad, el instituto, la institución, el tecnológico, lo que sea, se vea reflejado. La empresa, porque también se puede aplicar a nivel empresarial, se vea reflejado ahí, que yo cuando vea ese sitio me sienta conectado con esa entidad. ¿De acuerdo? Entonces es supremamente importante que la imagen corporativa se refleje claramente en ese campus virtual, en ese espacio de aprendizaje, y tratar en la medida de lo posible que el diseño sea de la manera más innovadora posible. ¿De acuerdo? O sea, tratar de que mi diseño sea innovador. Como les digo, para eso hay una cantidad de fuentes que ahorita al final de la presentación les voy a mostrar, en la que encuentran ustedes, por ejemplo, temas de Moodle que son supremamente modernos y que son supremamente limpios y que son supremamente atractivos, ¿de acuerdo? Y ustedes pueden utilizarlos pues, sin ningún problema, son open source, ¿vale? El alcance. Hay que planear todo este concepto tecnoeducativo amarrado de la pedagogía. O sea, todo el uso de la tecnología que tengamos dentro de nuestra aula debe ser orientado a la pedagogía, orientado al ámbito académico, orientado a la educación. ¿De acuerdo? Eso es supremamente importante. Para esto tenemos que pensar en la tercera fase, que es la fase de la capacitación. Como les explicaba, como les contaba, somos un cuento de mis experiencias, uno se encuentra muchas veces con expertos temáticos que saben muchísimo sobre un área, pero que no tienen ningún contacto con la tecnología, porque estuvieron en esa famosa brecha digital. ¿De acuerdo? Entonces para ellos la tecnología es supremamente compleja. Pueden ser unos expertos, doctores, PhD en conceptos supremamente importantes a nivel humanístico y que deberían replicar a sus estudiantes, pero a veces sin que sea culpa de ellos, porque pues son ámbitos que se tienen que ver con el uso de la tecnología, no pueden hacer la creación de un video en YouTube para hacer un saludo. ¿Sí me hago entender? Entonces
no es nada del otro mundo. Si una persona aprendió todo lo que aprendió en un doctorado, pues ¿cómo no va a poder hacer un video de YouTube? Es sumamente fácil, ¿de acuerdo? Es cuestión de empezar a motivar a ese docente a que empiece un proceso de capacitación, que empiece a retroalimentar su momento educativo, que empiece a trabajar en pro de lo que mejor hace, que es educar, enseñar y llevar a la comunidad una cantidad de conocimientos. Y si ahora lo que estamos utilizando son las plataformas virtuales de aprendizaje, y si ahora lo que los muchachos ven más que cualquier otra cosa es la pantalla de un computador, tablet, dispositivo móvil, pues llevemos la educación allá, para que de verdad se pueda sembrar una semilla de educación en las personas. ¿De acuerdo? Entonces hay que empezar un proceso fuerte de capacitación. Como les digo, si uno habla con profesores de áreas tecnológicas, pues eso es supremamente sencillo, pero tenemos que tratar de cubrir todas las áreas y mirar qué docentes expertos temáticos necesitan este proceso de capacitación si deseamos implementar la metodología y empezar poco a poco, paso a paso, un proceso de capacitación en el uso de las tecnologías. Todo eso va llegando y va poco a poco convirtiéndose en algo cotidiano. Muchas de las personas, muchos de nosotros, no, si nos devolvemos 20 años, siempre remembranza qué me puede pasar en 20 años. Hace 20 años, ¿qué podíamos tener haciendo un punto de vista de hace 20 años y hoy en tecnología? Si lo hago entender, los cambios son tremendos. O sea, los cambios tecnológicos son de un año para otro, de 6 meses para otro. ¿De acuerdo? Entonces, es todo un mundo de tiempo. ¿De acuerdo? Ok. Interacción. Si yo quiero que mi plataforma sea exitosa, tiene que haber un momento abierto, no solo académico, porque cuando uno va a un ambiente presencial, no solo aprende, uno no lleva un freno como los caballos y solamente mira al profesor y aprende. Uno también tiene compañeros a los lados, que también enseñan otras cosas que no son del aula, pero que se aprenden. ¿Sí me hago entender? Entonces usted en todo momento, cuando está en un área presencial, está recibiendo conocimientos, apropiándose de la información y apropiándose del conocimiento. Esto tiene que también verse reflejado en una plataforma virtual. ¿Cómo? Generando también ambientes de esparcimiento dentro de la plataforma, que los foros que tenemos no sean solamente académicos, que hay un foro, por ejemplo, no solo de novedades, sino que hay un foro como, por ejemplo, cafetería, en el que usted pueda entrar ahí a hablar del tema que quiera, si era gol de Yepes o no era gol de Yepes, lo que usted quiera, si me hago entender. Usted va entrando y va mirando qué otra cosa tiene que ser, que no tenga que ver exactamente con matemáticas discretas, o con sistemas operativos, o con proyectos de telecomunicaciones o redes LAN, si me hago entender. O sea, que tenga que ver también con el ámbito social, para que a la persona le agrade entrar a la plataforma, y también entre para ver qué más han dicho sus compañeros de los temas de actualidad. ¿Okay? Entonces es importante que tengamos en cuenta también la interacción, que se genere en comunidades de aprendizaje, que se usen las redes sociales, que se use la tecnología en pro de la educación. Es lo que se busca. ¿De acuerdo? No podemos dejar el e-learning, porque pues la idea del e-learning es uso adecuado de los recursos tecnológicos con la única mira de educar. ¿De acuerdo? De promover la educación, de hacer que la persona que está aprendiendo gestione de manera automática su conocimiento. ¿De acuerdo? Como les decía hace poco, el que no quiere aprender no aprende. Pueden darle las herramientas que quieran y no va a aprender. O sea, el aprendizaje también depende de uno. Cuando uno quiere hacer algo, lo aprende. ¿De acuerdo? Ok. Listo. Dentro de un aula, ya vimos las fases. Ahora, cuando yo genero un aula, tengo un Moodle y genero un aula en Moodle, dentro de esa aula en Moodle, ¿qué debo yo colocar? ¿De acuerdo? Para tratar de seguir esta metodología. Entonces, el autor divide la metodología en bloques. Entonces tenemos un bloque cero, un bloque inicial. ¿Qué debe llevar ese bloque cero? Es el más importante dentro del proceso metodológico. ¿Por qué? Porque ahí se fundamenta, ahí van las raíces de lo que es la interacción con estudiantes y docentes. ¿De acuerdo? Ahí es el fundamento. ¿De acuerdo? Y ahí se empieza a plantear el uso del conocimiento cooperativo, del aprendizaje colaborativo y cooperativo. ¿Vale? ¿Cómo está compuesto? El bloque cero tiene esos elementos, no tienen que estar en el mismo orden. Recuerden, uno utiliza la metodología, pero no tiene que ser al pie de la letra. Debe llevar, en la medida de lo posible, 3 secciones que no tienen que estar divididas como secciones, pueden estar embedidas dentro del mismo contenido del bloque cero, pero sí debe tener algo que tenga que ver con una sección de información. ¿Qué debe ser una sección de información? Mostrar información general sobre qué, sobre el curso, qué es lo que se va a aprender en el curso,
cómo va a ser la metodología de evaluación, o sea, las reglas claras desde el principio. Como cuando usted llega a una aula presencial, muchachos, muy buenos días, mi nombre es Mauricio Alonso, soy su docente de tal materia, las reglas del juego son así, tenemos un parcial, así, clarito, claro, preciso y conciso, corto, que el estudiante con una simple hojita de PDF pueda leer lo que es el curso, lo que le toca hacer en el curso y cuáles son sus fechas, ¿de acuerdo? Para que no haya problemas. Ahorita hablamos de las fechas porque también son importantes. Las fechas a veces son una de las principales causas de desmotivación de cualquier estudiante que utilice plataformas. ¿Listo? Bueno, entonces, sección de información. ¿Quién es el tutor? Un video de presentación. Mire, yo soy el tutor, estoy aquí para servirle, mis estudios son tal, y quiero ser todo un compañero dentro de su proceso académico. Muchas gracias. Un minuto de YouTube y ya. No fue más. ¿De acuerdo? Ese bloque de información debe ir acompañado de un bloque de comunicación. ¿De acuerdo? El bloque de comunicación debe ser un cronograma de actividades, cómo son las semanas, cómo son los días, cómo son los temas, dependiendo de cómo se estructure el momento pedagógico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se va a utilizar? ¿Cuáles son las evaluaciones? Aclaración de cómo se deben entregar trabajos, si es que se van a entregar trabajos, de qué tamaño deben ser los archivos, si es que hay que subir archivos a un repositorio o a un portafolio del estudiante. ¿De acuerdo? Toda la parte de cómo va a ser el momento colaborativo. ¿Ok? Y una sección de interacción. ¿Qué cumple la sección de interacción? Todo lo que tiene que ver con el ámbito social, pero fuera del factor académico, como les decía, que el estudiante tenga un espacio para recrearse un poco dentro de su aula, ¿ok? Que tenga ahí un espacio. En este momento hay una cantidad de elementos tecnológicos que nos permiten, por ejemplo, embeber un juego que puede ser temático o no dentro de mi plataforma, colocar un foro en el que se puedan hacer aportes de cualquier índole, ¿vale? Generar un salón de repente que me permita hacer una videoconferencia con un tema que no tenga que ser siempre acorde al tema que se está tratando en el aula. ¿Ok? Entonces, con eso completamos el bloque cero de nuestra plataforma, tenemos acceso al bloque cero. ¿Qué viene ahora? El bloque académico. ¿Qué va en el bloque académico? Material, recursos. ¿De acuerdo? Así como la tecnología ha ido invadiendo todo nuestro terreno, o más bien mejorando toda nuestra calidad de vida, todas las personas que han venido naciendo en estas nuevas generaciones, que pues, como les digo, hay muchos textos que las llaman nativos digitales, que dicen que vienen con chip, pero eso es mentira, chip no hay por ningún lado. El cuento del chip no me convence a mí, Franco, sí, amigos, porque eso no es de chips, es de entorno, de que yo cuando nací, en mi casa no había televisor, llegó cuando era más grandecito. En este caso, cuando nace un bebé, tiene televisor de 42 pequeños, de los pequeñitos, 42 pulgadas, computador, portátil, tablet y celular. El niño nace y todo el mundo se le manda encima a tomarle fotos con un smartphone. Y no te alcanza a cumplir 3 meses y ya está moviendo la pantalla. Mi hijo tiene 3 años y mueve mi celular menos que yo. Entonces, el entorno social que envuelve a esa persona hace que para él la tecnología sea algo cotidiano. Para nosotros no fue así. Porque es que a nosotros nos llegó la tecnología y nos empezó a invadir y con la apertura social y económica y todo esto nos llegó, ¡pum!, tecnología. Y cuando tuvimos la tecnología, entonces ya, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque toda nuestra educación fue instruccional. Primero, segundo, tercero, cuarto. Así era nuestra educación. Primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso. Y no era primero, tercero, segundo. Primero, segundo, tercero, cuarto. Ese es el motivo porque cuando usted compra el celular, quiere el manual grande. Para ver dónde está el primero, segundo, tercero, cuarto. Porque así nos enseñaron. Ese fue nuestro modelo educativo. Entonces nosotros queremos aprender con primero, segundo, tercero, cuarto. No somos intuitivos porque nos mostraron desde niños en la educación. Usted tiene que hacer cosas así, primero, segundo, tercero, cuarto. Los muchachos de ahora no. Entonces si yo voy a una aula de un acompañamiento educativo, yo no puedo ser primero, segundo, tercero, cuarto porque no funciona. Porque ellos no son de ese tipo, son intuitivos. ¿De acuerdo? Entonces toca también pensar en un cambio de paradigma. Dentro de ese bloque académico, voy a esto por algo simple. Cuando uno habla de bloque académico, habla del contenido, la carne del asunto, o sea, lo que el estudiante debe aprender. ¿Sí o no? Cuando yo era estudiante hace muchísimo tiempo, uno estudiaba y le ponían de tarea, escriba sobre la Segunda Guerra Mundial. Y uno se iba para la casa y escribía sobre la Segunda Guerra Mundial. Iba a la laquette de la biblioteca, sacaba el diccionario enciclopédico Salvar 1970, el que tenía yo. Sacaba usted ese libro grande, 4 libros grandes, el verde, Guerras Segunda. Y usted empezaba a transcribir, ¿o no? Arrancaba, Segunda Guerra Mundial, iba leyendo, escribiendo, leyendo, escribiendo, leyendo, escribiendo, repasando porque eran tan pequeñitos los renglones que se podía comer renglones. Pues repasaba,
repasaba, leía, escribía, repasaba. Cuando usted tenía ese texto escrito y se iba a volar para la calle a jugar con los amigos, lo agarraba a su mamá una oreja, léame la lección, repase otra vez. Y usted llegaba al colegio y el profesor le preguntaba siempre al que menos sabía, ¡pum! Y usted una vez otra vez empezaba a leer, porque el profesor le había olvidado algo. Entonces, todo lo que nosotros usamos, la memoria fue tremendo. Y sabemos una cantidad de cosas de cultura general tremendas. Un muchacho de ahora no porque se lo consigue en Google. Si usted en su aula de clase se va para la misma aula de clase y trata de hacer ese modelo pedagógico, un estudiante pierde. O usted le dice, tarea, escriba sobre la Segunda Guerra. Y el muchacho la hace, los muchachos la hacen. Se van para Google, Segunda Guerra Mundial, enter, el primer link es el de Wikipedia, lo abre, marcan, pegan, imprimen, ahí está su informe. El muchacho cumplió la tarea, escriba sobre la Segunda Guerra, ahí está. ¿Aprendió de la Segunda Guerra? No. ¿Qué va a aprender de la Segunda Guerra si él no se impedido en el proceso? ¿Qué tal si el docente hace el cambio de paradigma, este bloque académico, y lo que hace es, por plataforma o en el aula, de cuando esté en un momento de acompañamiento presencial, muchachos, usaron por la mitad, de aquí para allá, aliados, de aquí para allá, trilogía del terror, Alemania, Japón, Italia. Causas y motivos de la Segunda Guerra. Causas y motivos de la Segunda Guerra. Nos vemos el martes y peleamos aquí con ese mejor abierto. Chao. Utilicen Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, lo que necesiten. Y llénense de contenido para ir a pelear aquí esa mesa. Los muchachos se van. Algunos harán la tarea. Entonces se conectan al Facebook y van chateando. ¿Qué hubo? ¿Cómo va? ¿Qué pasó con Juanita? No, bien. Pues por ahí, peleando. Ah, ok. ¿Y la tarea? No, aquí tengo un link. Se lo envía. El otro toma el link. Uy, espere, me encontré un video de History. ¡Pum! Se envía. Y empiezan a trabajar toda una red de conocimiento. Cuando lleguen al momento académico, que puede ser por plataforma, puede ser en la hora de clase, no haga lo que hacía con nosotros, que le preguntaban al que nunca sabía para exponer el escarnio público. Es lo peor que uno puede hacer. Pregúntale al que siempre sabe. Todos en las aulas de clase tenemos al que siempre sabe. Todos. Pregúntele a ese. Porque cuando usted le pregunta a ese, esa persona, de inmediato, va a hacer que todos los demás disparen el chip de aprendizaje. Ya, hablando de que no es chip, pero disparen de inmediato sus neuronas de aprendizaje. Miércoles, me van a voltear aquí. ¿Qué tengo que hacer? Y escucha lo que dijo el otro. No, para mí la guerra era justa, porque Alemania pensó en apoderarse, la muerte de Garchinuque, tal. Entonces él empieza a captar toda esa información y se la memoriza. Usted le pregunta a 25, 30 años y se la sabe, porque el miedo hace que se la aprenda. Luego va a llegar el otro, va a decir, no, ¿cómo es posible que Francia, cuando ganaron la primera guerra de los aliados, llegara a Alemania a patear a todo el que se la atravesaba y a quitarles toda la producción de carbón interna? ¿Cómo no puede desencadenarse una segunda guerra mundial? ¿Cómo no puede llenarse de odio un pueblo sabiendo que le están atropellando de esa manera? Entonces el que tampoco aprendió del otro grupo empieza a memorizar, listo. Aquí el cuento es de que nos pateaban. Y empieza a tratar de aprender. ¿De acuerdo? ¿Qué gana usted? Que la mayoría del aula aprenda. ¿De acuerdo? La mayoría del aula aprende. ¿Qué es lo que buscamos? Cuando uno como educador le da información es para que aprenda la mayoría. Todos no. Y eso no es de ahorita, eso es de toda la vida. Si yo me devuelvo 40 años, también hay gente que iba a salir, no importa esto, y se estaba el rincón ahí a pintar. De toda la vida, no es de ahora. ¿De acuerdo? Entonces hay que buscar es un cambio de paradigma. Y lo hago ese pequeño paréntesis, perdón que me mate el tiempo, es por el asunto del bloque académico. Ahí podemos colocar PDFs. Hubo un tiempo en el que el PDF era el éxito de las plataformas. 30 PDFs en un curso. Aprendió. No. Hay que colocar PDFs, pero cortos. Claro, el texto es importante. Y hay que incentivar a nuestra juventud a leer. Claro que sí, pero cortos. Muchos enlaces, videos. La generación actual es muy visual. Todo es visual. Yo para qué me memorizo algo si ya yo sé que está en Google. Y de aquí a que Google ya vaya embedido por aquí, lo tengo en la retina, yo para qué quiero memorizar. O sea, no tiene sentido, eso no va a ser un futuro tecnológico. ¿Sí me hago entender? Entonces, videos que les queden imágenes para que ese aprendizaje sirva como base para una formación integral. ¿De acuerdo? Entonces, hay videos, audios, texto, cualquier cosa, va dentro del bloque académico. Eso sí tiene que ser concerniente al contenido. ¿Ok? Listo. ¿Qué elementos debe haber en un bloque académico? Pues en el bloque académico debemos tener una sección de exposición. ¿De acuerdo? ¿Qué debe llevar esto? Toda la información que el estudiante necesite conocer. Esto va a ser en cualquier tipo de formato. En texto, en audio, en video. ¿De acuerdo? Cosas que sean motivantes. Porque si yo le coloco en mi contenido de exposición un libro de 655 páginas, ya lo saqué. El estudiante no va a leer eso. ¿De acuerdo? O sea, no, esa no es la idea. O sea, tratar de que sean contenidos buenos.
¿De acuerdo? Claros, precisos y concisos para que se consiga una aprendizaje adecuado. Sección de rebote, ¿de acuerdo? Este es un rebote o filtro. Yo le pongo una actividad y genero algún tipo de recurso que me permita medir qué tan buena fue esa actividad, qué tan bueno fue la apropiación de esa actividad. ¿De acuerdo? ¿Qué opinan sobre la lectura? ¿Qué opinan sobre el video? ¿Qué opinan sobre el audio que escucharon? ¿Ok? Una sección de construcción en la que el estudiante justifica, o sea, escribe un texto corto o cualquier tipo de cosa para justificar ese aprendizaje y dar un punto de vista, que haya aprendizaje y apropiación del mismo. Y una sección de comprobación, la de siempre, la evaluación, eso toca hacerlo. Una evaluación en la que yo mido si ese contenido de verdad sí fue absorbido por la mayoría de mis estudiantes o no. ¿Ok? Ese es más o menos. Eso es lo que debe ir en un bloque académico. No tiene que ser solo un bloque. Cuando hablamos ya de la estructura de la plataforma virtual, yo puedo tener varios temas o varios módulos, secciones o varias semanas con bloques académicos. Si yo voy a un ambiente universitario en el que tengo 16 semanas de trabajo, pues yo no puedo hacer solo un bloque para 16 semanas, me vuelvo loco. O sea, yo puedo abrir eso en muchos bloques, pero hay un bloque, o eso es todo ese texto, todo ese contenido se consideraría el bloque académico. ¿Ok? Listo. Bloque de cierre. Uno de los principales problemas con la educación virtual y plataformas y todo esto es que a uno se le olvida que también fue estudiante. Y las plataformas son sistemas de información y trabajan con relojes de servidores. Y cuando se trabaja con un reloj de servidores, eso se cierra el punto. Ahí uno puede, profe, mire que es profe. No, se cerró. ¿Sí me hago entender? Eso dificulta mucho el proceso de aprendizaje porque hay momentos en los que la parte humana interviene. Cuando yo una aula presencial, usted tiene el mejor estudiante, siempre lo ha tenido destacado, pero antes de presentarle el examen, terminó con la novia. ¿Usted cree que ese muchacho quiere presentar un parcial? ¿O le va a hacer algo en el parcial? A ese muchacho se le acabó la vida, porque esa novia se le acabó la vida, eso no tiene nada, no tiene futuro. En ese momento toda su vida se ha terminado. ¿Cree que le va a responder un parcial? No, pero usted como es un docente de la nueva era dice, no, pues qué pecado, venga, mano, ¿qué le pasó? No, profe, no. Venga tal día a la sala de profesores y yo le ayudo con eso. Pues, vale, chao. Después de 4 o 5 días ya otra está sonriendo y ya no tiene tanto problema. Entonces ya como que va cogiendo la vida de una mejor manera y puede responder con los conocimientos que tiene. ¿De acuerdo? Si nosotros hacemos esto en los momentos presenciales, ¿por qué no en las plataformas virtuales? ¿Por qué tiene que ser todo tan estricto? ¿Por qué tiene que ser el viernes a las 12 en punto, hora Colombia, -5, se cierra la plataforma? Y no hay Santa María que valga, mire a ver si es hacker para que me mueva la hora del servidor, para que pueda entregar su plataforma. No. Cuando yo hago mi bloque de cierre, toda evaluación tiene que tener una fecha, porque tampoco me voy para el otro extremo. Si yo soy amor y paz en toda la clase, no, tranquilo, entreguen cuando quieran, no entreguen ni una tarea. No, pues seguro, por favor. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo que hay que hacer es apropiarnos de... Hay fecha, pum. No entrego a tiempo. Tranquilo. Aquí se renegocia. Bueno, vamos a recibir la tarea. Bueno, pues va a haber una penalidad de 0.5. Él no le va a decir que no. Pues de 0 a 4.5 o a 4 o a 3. La 3 es el raspando. Deje así, claro que sí, con mucho gusto yo le entrego la tarea. Entonces usted así recoge un poco más de actividades. ¿Sí me hago entender? Pues en este bloque de cierre es importante que yo dé la posibilidad de una negociación. No entrego la tarea, bueno, súbala. A ver, venga la tarea, pues, yo se la reviso. ¿De acuerdo? Por eso es que es tan importante el momento del docente. Cuando uno habla del docente que trabaja en plataformas virtuales o plataformas de apoyo a la presencialidad o de educación a distancia, el acompañamiento es tremendo. O sea, uno tiene que estar ahí, todo momento, para que el estudiante no se desmotive. Entonces es una cosa que sí es un poco más difícil que la presencial. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué componentes tiene este bloque de cierre? 2 elementos. Hablamos de una negociación entre la comunidad y el aprendizaje para ver de forma directa o indirecta de cómo puedo cumplir con alguna tarilla por ahí que está atrasada o cosas por el estilo. Y una sección final de retroalimentación en la que recomiendo que se coloque algún video de despedida. Que el docente diga, bueno muchachos, gracias por haber estado en contacto conmigo en este momento académico. Mi correo electrónico es tal, mi Facebook tal, mi Twitter tal, bueno, lo que sea, lo que uno tenga como conectividad a nivel docente, estudiantes, y cualquier cosa en la que les pueda colaborar, todo un servidor. Hasta luego, muchas gracias. Minuto de YouTube, otra vez, no hay tampoco nada del otro mundo ahí, ¿de acuerdo? Entonces, esto me permite recuperar un poco de algunos estudiantes que se quedaron y permitirle al estudiante ese contacto face to face que es importante, porque como les digo, la tecnología no viene a reemplazar, viene a reforzar, a ayudar, a evitar que un estudiante en un momento determinado
que vive en Barrancueroa, por allá metido en la depresión de Magdalena, no puede ir a la universidad, porque es que no puede ir, es porque cuánto le cuesta venirse a Bogotá o irse para Medellín, pero sí puede aprender con una plataforma virtual de aprendizaje, con un acompañamiento adecuado, con un docente que de verdad tenga la motivación y quiera seguir haciendo esa labor tan bonita como es la docencia. Ser docente es de lo mejor que puede haber, pero de lo mejor que puede haber. Pero si no quiere seguir en ese momento pedagógico y regando esa semilla de conocimiento, pues debe hacerlo también utilizando la tecnología y dándole la oportunidad a personas que de pronto, porque están en lugares muy remotos, que no tienen acceso a de pronto una institución física con edificios y con todo esto, sí tenga acceso por una plataforma virtual. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, el momento duro. Preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios, paréntesis, sátira, reproches, críticas constructivas. Destructiva no, porque me pongo me da miedo, estoy bien en ti, pero bien. No hay ninguna pregunta. Pregunta. Entonces, básicamente, yo lo que quisiera preguntarles cuáles son tus recomendaciones, no para el ámbito, digamos, académico, sino para la parte corporativa desde esta okay. Importante, cuando yo voy al momento empresarial, cuando yo llego a la parte empresarial, en todas las empresas, y esa es una costumbre latinoamericana, que lo he vivido y hace poquito estoy en Monterrey haciendo un tecnológico, trabajando en una parte de innovación, y en toda Latinoamérica se genera un proceso y es que el que está en su puesto no le dice al que va a reemplazarlo qué es lo que tiene que hacer. Nunca, porque es que cuando usted se va, usted ya tiene que irse. Es más, ahora no hay ni que pagar cláusulas de este asunto de preaviso. De preaviso, muchas gracias, por un amor, gracias por todo y hasta luego. Bueno, la mayoría de empresas, desde el Departamento de Gestión Humana de algún empezará a generar unos manuales de procesos en los que se genera todo el proceso de capacitación utilizando Google es una de las mejores formas y recopilar toda la información de lo que debe hacer el funcionario. ¿De acuerdo? Y también puede utilizar tecnologías de la información y las comunicaciones, como generar videos de lo que la persona hace. ¿De acuerdo? Empezar a ver cuáles son las funciones que debe desempeñar ese cargo y organización para poder implementar eso en una plataforma virtual de aprendizaje. No solamente diciéndole, esto es para cuando usted se vaya y entonces chao, no. Para decirle también, cuando usted necesite retroalimentarse y saber más de cómo son sus procesos o pensar en una mejora de los mismos, ahí está la plataforma, compañero. Entra a la plataforma, esté en un proceso de capacitación constante. Usted quiere un aumento, ¿cierto? Usted quiere dejar de ser el auxiliar administrativo 1 y pasar a ser el auxiliar administrativo 2. Tenemos abierto el curso de auxiliar administrativo 2, en el que van a estar todas las funciones. Si vamos a entender, con esa metodología usted recoge la información que necesita para un manual de funciones. Eso debe hacer el Departamento de Gestión Humana, claro está, para tener todas las pautas claras de qué es lo que se debe hacer. ¿De acuerdo? Y cuando usted genera ese tipo de contenido y mantiene a su comunidad empresarial capacitándose en pro del ascenso, pues va a tener una implementación fácil, sencilla y rápida de un uso de plataformas virtuales en la empresa. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra inquietud? Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta y es sobre estrategias didácticas puntuales mediante el uso de tecnologías que utilice PASIDE en el bloque académico. ¿Cuáles son esas que ustedes utilizan? Dependiendo del público objetivo se utilizan estrategias pedagógicas. Yo no puedo tener las mismas estrategias para muchachos de 14, 15 años que para señores de 40, 45, 60. Las estrategias pedagógicas que yo utilice dentro de un contexto universitario o un ámbito de estudiantes de secundaria no es el mismo que puedo utilizar en una maestría o en un doctorado o postdoctorado. Cada una tiene una serie de estrategias. Lo importante, según la metodología paciente, es que empecemos a utilizar recursos TIC. ¿De acuerdo? Una de las mejores estrategias, teniendo en cuenta que la mayoría de personas de la nueva era son muy visuales, son los mapas mentales. Yo tengo, ahorita les muestro una herramienta que es libre, les permite hacer 5 mapas, bueno, libre entre comillas, que les permite hacer 5 mapas mentales y embeberlos dentro de su plataforma. ¿De acuerdo? Usted puede tener 5 mapas mentales bien estructuraditos, puede utilizar herramientas como Powtoon, que es una para hacer videos de presentaciones, ya la muestro también, con la que ustedes pueden, a partir de videos cortos, mostrarle al estudiante
lo importante, el tema principal de un contenido. Estoy hablando de herramientas. Recuerden que una cosa es una herramienta, otra cosa es una estrategia didáctica. Pero el uso de estas herramientas permite que sus estrategias didácticas sirvan dependiendo de la población objetivo. Como les decía al principio, yo no puedo pensar en una estrategia para utilizar como modelo estándar porque dependo de cuál es mi público objetivo, dependo del target hacia el que voy a impregnar el concepto educativo. ¿Sí? Ok. Buenas tardes. Mi pregunta es puntual, es en el bloque académico. No me quedó clara la separación o la diferencia entre el bloque de la sección de rebote y la sección de construcción. Ok, perfecto. Entonces, ahí estamos. Rebote o filtro se crean actividades necesarias para que el estudiante lea y asimile documentos, videos, enlaces y cualquier cosa que haya sido expuesta por el docente. Eso es lo que yo hago ahí. O sea, yo les doy el contenido. El formato es lo menos importante. Les doy el contenido, ¿de acuerdo? En la sección de... ¿Cuál es la decías? Ah, la de construcción. ¿Qué haces en la de construcción? Pide al estudiante que justifique lo que aprendió. ¿Vieron el video? Entonces les pusiste un video de History Channel que tenía algún tipo de referencia a un elemento de, no sé, el crecimiento del software libre. ¿Bueno? Entonces, luego del bloque de construcción, que el estudiante construya con sus propias palabras algo que tenga que ver con ese contenido que viene. ¿Qué busca el bloque de construcción? Que el estudiante empiece a construir conocimiento a partir de un recurso didáctico. ¿Ok? Eso es lo que busca el bloque de construcción, que yo a mi estudiante le dé la posibilidad de que cree conocimiento. Siempre tratando, en la medida de lo posible, de que no copie y pegue. ¿De acuerdo? Que sea construcción. Yo no le puedo pedir en el bloque de construcción con un ensayo de 35 cuartillas o una cosa de esas, porque es normal. Debe ser contenidos cortos, expresiones. En Moodle podemos utilizar encuestas, por ejemplo, en el bloque de construcción. ¿De acuerdo? Para que ellos voten acerca de algo. Puedo utilizar tareas de texto corto. ¿De acuerdo? Para que también el administrador del sistema no se vuelva loco cuando uno pone a estudiantes a subir archivos de 600 megas. Es como doloroso para el administrador. Cuando, ay Dios, mis discos, no, espere, con cuidado. O sea, testigos cortos, que el docente tenga el tiempo de leer también, porque si no, como docente se va para una plataforma virtual y ve la tracalada de documentos de a 45 o 50 páginas, ustedes también tienen vida social, como nosotros tenemos vida social. ¿A qué horas? No, algo que de verdad demuestre que el estudiante de ese recurso didáctico captó información, que absorbió lo que nosotros como docentes sabemos que él necesita saber como una base de conocimiento para construir algo luego. ¿Listo? Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ah, sí, Buenas tardes. Buenas tardes. Mi inquietud es un poco con respecto a las... Supongo que ustedes tienen en varias ciudades del país, o no sé si han enfrentado el problema de la conectividad. Entonces, tenemos personas que están en Bogotá que pueden ver perfectamente un video en HD e interactuar con la plataforma, pero tenemos muchos estudiantes en regiones muy apartadas donde en muchos casos lo que tienen es la poca señal del celular que les llega o que tienen que ir a un comparte. ¿Cómo enfrentan ustedes estas dificultades que no están ligadas directamente con todos estos bloques, sino que están ligadas con un elemento tecnológico y de accesibilidad? Bueno, ok, perfecto. Yo fui director de la especialización en informática y telemática de la Fundación Universitaria del Área Andina, 4 años. Fue una experiencia muy bonita, porque con esa especialización como director y como docente, porque era docente, y director, conocí 291 municipios del país. Tengo el honor, el privilegio de conocer Colombia hasta por allá en unos sitios que una vez un municipio se llama Pizarro. Tienen internet pero no tienen ni agua ni luz. O sea, son cosas como traídas de los cabellos. Es más, como no tienen luz, todos compran portátiles con baterías de alta, de esas de 16 celdas, para tener más o menos 8 horas de estabilidad. Entonces la luz les llega por una planta que tienen 2 horas. Prenden la planta porque esa planta es con una CPN que trae por río, para prender la planta 2 horas al día, y cuando prenden todo el mundo va a conectar su portátil para luego tener 8 horas de internet. Conozco las dificultades que uno tiene. Gracias a Dios el gobierno nacional está haciendo campañas muy importantes acerca de los departamentos digitales.
En Colombia hay 1143 municipios y ya hay 600 y pico que son digitales. Pero sé, porque lo he vivido, que hay municipios en los que para poder conectarse, para poder hacer algo, tienen que poner el celular y empezar a mirar dónde está la señal. Lo he visto, me ha tocado a mí. Entonces sé que es difícil. ¿Qué hacíamos nosotros como estrategia para ese tipo de ocasiones, de problemas? Además de tener nuestra plataforma virtual de aprendizaje, todo lo que tenía que ver con contenidos lo teníamos en DVDs. ¿De acuerdo? Entonces teníamos DVDs solo con los contenidos y con los PDFs de las actividades, lo que tocaba entregar a determinados tiempos. Como les digo, dependiendo del entorno sociocultural, yo no puedo ser tan estricto. Yo no puedo decirle a una persona que está estudiando en Tumaco, no, se fue la luz, no me importa, que le volaron torres, eso no tiene que ver conmigo, la tarea martes a las 12. No, o sea, hay que tratar de estar midiendo ese tipo de incidentes, ese entorno sociocultural. No, pues sí, aquí hay que dar un tiempo adicional porque pues ¿cómo? ¿De acuerdo? Y lo que hacíamos nosotros era facilitar DVDs con todo el contenido, los videos, el texto, todo, para que él fuera de línea pudiera estudiar. Y las tareas, nosotros teníamos en ese tipo de instancias, únicamente eran subidas cortas de archivos, ¿de acuerdo? Un archivo solamente de un tamaño bastante bueno, o el responder a algún tipo de quiz, ¿de acuerdo? Para que él en sus escasos 1 hora o 2 horas que pudiera tener el acceso o un servicio de módem a veces, pudiera hacer ese tipo de actividades. Siempre contábamos con el apoyo del monitor por curso para que este monitor estuviera pendiente de quién podía y quién no podía presentar la evaluación y tratar de darle al tiempo sabiendo cuál era la justificación. ¿De acuerdo? Entonces sí es importante. La brecha digital a nivel de tecnología en Colombia se está cortando muchísimo. Tenemos muchísimos avances a nivel tecnológico, pero esos avances se demoran en cierto tipo de municipios. ¿De acuerdo? Pues ahí, si nosotros tenemos una institución que de verdad vela porque el aprendizaje sea el estandarte con el cual la universidad o institución se mantiene, pues debe tratar de tener contenidos en DVD, que pues todos sabemos que un DVD si lo consigue cualquiera y puede ver sus contenidos sin ningún problema. ¿Listo? Profesor, Manuel Gabriel, hay un minuto. Yo más que una pregunta es agradecerle la presentación. Primero porque usted no perdió su condición de maestro, ¿sí? Con la naturalidad con que lo hizo, que es muy honesto de su parte, fue muy interesante. Quiero anotar, romper ese mito del niño con chip. Un comentario que tenemos que analizarlo porque es muy importante. El año antepasado en el módulo Murcia hay una discusión de los nativos y los migrantes, ¿se llamamos? Sí, entonces se hablaba de un cierto temor, de un poco complejo de inferioridad del profesor ante el niño con su velocidad de manejar los aparatos y llegamos a una conclusión muy interesante. Así como sucede en la filosofía del judo, donde se juega con la fuerza del otro, en este caso es lo mismo. Y me parece que es muy pertinente toda esa presentación que usted hizo, porque realmente es rescatar el profesor como lo que es, los niños con su entorno, con su propio entorno, no de chip. Creo que nos trajo unos conceptos maravillosos para que nosotros lo pensemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.